Buenas noches, hermanos. Un miércoles más. Seguimos con los sermones expositivos de Primera de Juan. Hoy concluimos toda la carta y nos hemos concentrado el miércoles pasado en el versículo 13. Si bien entendemos de que la realidad nuestra tal vez se parezca a la de Juan, es decir, en este sentido, encontramos algunos que dicen ser cristianos con las serias dudas de que no tienen vida eterna aún, que pueden perder su salvación, o tal vez encontramos algunos simpatizantes del cristianismo que por una enseñanza torcida, un evangelio alterado, ellos tienen la seguridad, lamentablemente una seguridad falsa y engañosa, de que porque alzó la mano o porque emitió una oración, como aquello fuese un conjuro mágico, ellos tienen asegurados la salvación. Juan, con el propósito de dar a saber estas verdades, y realmente tiene tres propósitos básicos, pero decíamos que el versículo 3 concentraba probablemente la esencia más importante del capítulo, de la carta de Primera de Juan. Recordemos de que Juan estaba luchando con la duda o las dudas de los oyentes y algunos más maestros falsos, y él los llama anticristos, que estaban alterando el evangelio o la sana doctrina. Muchos de ellos vivían en incertidumbre por desidia propia de estos hermanos, por ignorancia y a su vez por una enseñanza torcida. Entonces, teniendo un poquitito esta idea, vamos a darle una lectura seguida hasta el capítulo 17. Después seguiremos con la lectura. Dice el versículo 13, capítulo 5. Antes de seguir, el título del sermón es Asegurando la salvación del creyente, pero con unos signos de interrogación bien pronunciados. Asegurando la salvación del creyente, como si el creyente tuviese algún tipo de trabajo extra que hacer para asegurar su salvación, o es que realmente no es creyente y cree tener salvación. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida, y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Decíamos que todo el libro, Primera de Juan, tenía tres propósitos básicos. En el capítulo 1, verso 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este era el propósito, que el gozo del cristiano se cumpla en sus vidas. Capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y el capítulo 5, verso 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Decíamos, esta probablemente es la esencia del libro. Decíamos que el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan?, fue escrito primeramente por el mismo Juan, para que los oyentes sean salvos en Cristo Jesús. Y la carta
de Primera de Juan, para que el salvo en Cristo Jesús sepa con seguridad que posee vida eterna. Hemos ya pasado un buen tiempo viendo la seguridad de la vida eterna que el creyente disfruta y que no debe ignorarlo. Entonces, vida eterna, decíamos, es conocer a Jesucristo. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No solamente que conozcan, sino que participen de su vida. Participar en la vida de Cristo. Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es una seguridad absoluta. Se trata de una posesión actual y no de una esperanza futura nada más. Aunque esta esperanza no se manifiesta con toda su plenitud, plenitud final, digo, en nuestras vidas, en la vida del cristiano, todavía. Ahora, aunque el Hijo de Dios todavía no ha entrado en su eterna herencia, Él tiene acceso a todos sus recursos por medio de la oración. Pasamos al punto al versículo 14. Y dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra, la confianza que tenemos en Él, es una palabra del original que subraya o se traduciría como confiadamente, seguramente o con seguridad, y a su vez también con absoluta libertad. La palabra en Él da la idea de que posee el sentido de en su presencia. Por ejemplo, en Hechos 28, 31, digo, menciona cómo utiliza esta palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La idea es entonces, con toda seguridad, con absoluta confianza y en presencia de. Entonces, cuando decimos que tenemos confianza en Él, la idea es esta. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Conocemos este versículo. Todo cristiano tiene la seguridad de Dios de que cuando sus hijos acuden a Él con valentía, confianza y en completa libertad, Él oye y responde. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es un versículo muy interesante, hermanos, porque pareciera ser, y de hecho es, un cheque en blanco de parte de nuestro Dios. Nos dice que sabemos que si Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero hay una palabra chiquitita ahí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Debemos entender que orar conforme a su voluntad implica que el tal que está orando obviamente sea salvo. Eso no se puede dejar al margen. Dios no está obligado a oír a los inconversos. En todo caso, lo podría hacer, existe una posibilidad, siempre y cuando convenga con sus propósitos soberanos y no a la solicitud propia e independiente del inconverso. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios
y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si debemos notar algunos puntos en cuanto a la respuesta de Dios a las peticiones del corazón de sus hijos, es que estos deben estar en absoluta sintonía con su Señor. Juan, en su Evangelio, capítulo 15, recordaremos frescamente este versículo 7, capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mi querido, solamente los creyentes, y vale la pena subrayar, aquellos que viven en obediencia a los mandamientos de Dios pueden tener la seguridad de que Dios contestará sus oraciones. Orar conforme a la voluntad de Dios es, por supuesto, y antes que nada, confesar el pecado. De hecho, la primera oración que Dios escucha es la oración del arrepentimiento. Salmo 66, en el verso 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. De nuevo, la promesa de Dios en Juan se sujeta a la condición de orar conforme a la forma de su voluntad o la voluntad de Dios. Juan 14, 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis, el versículo 14 de vuelta, en mi nombre, yo lo haré. Es un verso muy, muy interesante y bueno de entender a profundidad. Orar en el nombre de Cristo es orar asumiendo que todo lo que estoy pidiendo da por sentado que se sujeta a su voluntad. Pedir en el nombre de Cristo, cuando oramos, porque la mayoría de todos en su mayoría y todos oramos, en nombre de Cristo, no es para pedir tonterías o caprichos. Y podés poner los caprichos más extravagantes y las tonteras más extravagantes que se te puedan venir a la mente, propio de un niño inmaduro. Tampoco orar en nombre de Cristo es poseer una varita mágica que me permite tener o conseguir algo de la nada simplemente porque lo he pronunciado. Mateo 6, nuestro Señor Jesucristo, en el formato de oración que nos enseñó, el verso 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Él subraya y encabeza la oración de esa manera. Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba orando nuestro Señor Jesucristo en esa madrugada o noche antes de ser entregado al Calvario. Y Él decía: lo primero, Señor, es que tu voluntad sea cumplida. Encabeza su oración de esa manera. Juan 16, 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando el creyente se deleita en obedecer a Dios por su gracia misma, brota en su corazón, en el corazón de sus hijos, un anhelo por aquello que glorifica a Dios, y ese mismo anhelo por agradar a Dios es lo que controlará también tus peticiones, mis peticiones, nuestras oraciones, y por supuesto esto también nos llenará de gozo.
Verso 16. Pareciera ser que Juan da un cambio de tema. Vamos a leer el versículo 16, si lo tenés a tu Biblia ahí a mano. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Cuando se da esta primera lectura en el versículo 16, como decíamos, da la impresión de que Juan está cambiando completamente el tema. Con mayor detalle y examinando un poco más, se podrá notar una relación bien ajustada entre los versos 14-15 con el 16. El apóstol está subrayando un contraste, una extensión importante del mismo tema. Juan está diciendo que si un creyente ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Por otra parte, podemos notar que existe en esta cita bíblica un pecado que conduce o lleva a la muerte, y el apóstol aconseja a los hermanos que por el tal no se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. No podemos dejar de notar que los oyentes y el mismo apóstol Juan conocían cuál o cuáles eran estos pecados. En cambio, desde este lado de la historia, es para nosotros un poco complicado, es realmente muy complicado señalar con determinación el significado de esto, es decir, el pecado de muerte. ¿A cuál se estaba refiriendo? ¿Qué es ese pecado de muerte que los hermanos al cual se estaba dirigiendo Juan conocían y el mismo apóstol Juan lo sabía? Bueno, según las referencias que pude encontrar, existen dos posibilidades. La posibilidad 1, el pecado cuestionado en esta cita podría corresponder a un incrédulo que se dirige inevitablemente a la muerte eterna, asumiendo que tal persona o que tal incrédulo sostiene un rechazo definitivo a Jesucristo. Esta es la primera posibilidad. En Mateo capítulo 12, en el verso 31 y 32, hay una cita bíblica que arroja mucha luz y la verdad es fuerte y interesantísimo de escarbar. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Algunos lo llaman el pecado imperdonable. Bueno, está refiriéndose directamente a rechazar el nuevo nacimiento, la redención de Cristo, el milagro, la posibilidad del milagro de nacer de nuevo. Es un rebelde contundente a las verdades del Evangelio y rechazando. Esto es un pecado no perdonable. Primera de Juan, capítulo 2, 19, menciona, son versos que ya habíamos estudiado meses atrás. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es que la posibilidad tiene el sentido de referirse a aquel inconverso que se está dirigiendo a la muerte eterna inevitablemente.
¿Qué sentido tendría orar por la restauración de tales que han salido de la comunidad de Cristo? Refiriéndome a 1 de Juan capítulo 2, 19. ¿Cómo podrían ser renovados estos que salieron de la iglesia diciendo ser cristianos y de nuevo al arrepentimiento si ya tomaron una decisión en sus corazones? Y me refiero a despreciar a Cristo como Señor y Redentor. Hebreos 6, verso 6, menciona una cita muy reveladora. Dice, y recayeron, y estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. El verso en cuestión evidentemente nos da a entender que Dios ya ha tomado una decisión en cuanto al resultado final que a estos les van a alcanzar. Argumentando un poco más en cuanto a la posibilidad, tenemos de nuevo el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, el cual yo no digo que se pida. El punto de vista de Juan es que tales pecados o a tales personas que cometen ese pecado, literalmente están diciendo, están cometiendo pecado con respecto a aquel que veamos que están caminando desordenadamente y tal vez parezca ser un hermano. La posibilidad 2 es que Juan no se refiera a un incrédulo, por el contrario, a un creyente. Desde esta posibilidad del pecado de muerte que está mencionando es tan grave que Dios le quita la vida a aquel que lo está cometiendo. Por poner algunos ejemplos, en Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Desde el verso 1 hasta el 11, menciona la cita bíblica. Ellos habían vendido una propiedad y llegaron a la iglesia diciendo que aquella propiedad, aquel monto que ellos estaban entregando a los apóstoles era la totalidad. Sin embargo, había un fraccionamiento del monto de la venta que ellos apartaron para algo particular, aparentemente. Y sin embargo, Dios, por esa mentira en la iglesia, a los apóstoles, a los hermanos y a Dios mismo, Dios le quita la vida. Bueno, el propósito de esto es terrible, ¿verdad? Esto era para infundir temor de la gravedad de lo que significaba el pecado en la iglesia. Estamos hablando de los inicios de la iglesia. En el verso 5 de Hechos 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto tendría que haber sido, cuando dice oyeron, podría haberse referido a los miembros de la iglesia, como también a aquellos que no lo son, los que están fuera de la iglesia. ¿Te podrías imaginar el comentario de los vecinos? ¿Sabes que en esa iglesia no nos podemos ir porque si pecamos ahí el que peca muere? ¿Sabes qué? Con el Señor de esa iglesia, con el Dios y el Evangelio que predica esa iglesia, no se juega. El propósito final era justamente mostrar la gravedad del pecado de un cristiano que persiste o que por lo menos intenta burlarse de Dios. Él murió en la iglesia misma por su pecado. Si eso tuviese que ocurrir en nuestras iglesias hoy, los diáconos tendrían mucho trabajo. Primera de Corintios 11, otro ejemplo, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En este caso se refiere a que algunos estaban abusando de la cena del Señor.
Debemos entender también que este pecado no es un pecado específico que podemos indicar, sino que la falta de discernimiento, el tal, no comprende el significado de la cena del Señor, la esencia misma del cristianismo. Es decir, Cristo entregándose con un precio elevado, con el precio más elevado que pueda existir, su propia sangre en rescate de los pecadores para vida eterna, para santificación y para gloria del mismo Redentor y Señor. Y ellos, sin entender, pisoteando el simbolismo y otra vez la ceremonia que tiene significados espirituales neurálgico en la iglesia, ellos pisoteando con sus vidas en pecado. Dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. No te olvides que Pablo está escribiendo a los corintios. No dice algunos, dice que hay muchos enfermos y debilitados. Y otra vez la palabra, y muchos duermen. Parece que los corintios no tomaban en serio la vida de santificación que debe de caracterizar a un hijo de Dios. Es por eso muy difícil de determinar cuál de ellas se le atribuye al pecado de muerte. Y en consecuencia, tampoco no podemos dogmatizar tal enseñanza. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dios en su misericordia, mi querido, no castiga inmediatamente o de manera instantánea. Cada pecado es serio ante un Dios absolutamente santo. Todo pecado es una violación a la ley divina y es extremadamente importante confesarlo, abandonarlo y como algo natural que caracteriza al que nació de nuevo en Cristo. Debería de tal persona tener vergüenza de haber cometido tal pecado. Esto sería natural en un hijo de Dios. Versículo 31, con respecto a lo que Pablo decía, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Te fijaste en la última parte? Por favor, subrayalo. 32, la última parte. Para que no seamos condenados con el mundo. Dios, por su amor a sus escogidos, los preserva y algunas veces usa el castigo como un cuidado amoroso, quitándole la vida a fin de no ser ellos condenados con el mundo. Es un versículo profundo, a su vez influye respeto, influye temor. Respeto, digo, en cuanto a la santidad y a la justicia de Dios, en cuanto a sus estándares, a nosotros sus hijos. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Los incrédulos no tienen otra cosa que hacer. Los incrédulos no saben hacer otra cosa, solamente pecar. Nadie que fue transformado por el maligno del nuevo nacimiento sigue viviendo, nadie que fue transformado en un nuevo nacimiento, rescatado de las garras del maligno, sigue viviendo en una conducta alineada a la del mundo. Es decir, él no vive en un patrón de conducta de pecado continuo. El inconverso, el incrédulo, ellos se encuentran bajo el dominio de Satanás, son esclavos del pecado. Ya lo sabemos, como congregación entendemos estos términos, pero es importante repasarlo y mantenerlos frescos.
El inconverso es enemigo en rebeldía con Dios. Pecan desde el nacimiento. Efesios lo resume en el capítulo 2, verso 1. Ellos sencillamente están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no saben hacer otra cosa. El inconverso solamente puede mantenerse pecando. Están muertos en sus delitos. En cambio dice, todo aquel que es nacido de Dios, por muchas razones, no puedo vivir en un orden de pecados, en un patrón continuo de pecado. Por muchas y varias razones, no tenemos el tiempo suficiente. Intentaré dar algunos puntos. Los redimidos aman la ley de Dios, no pueden estar en armonía y viviendo y desobedeciendo de manera habitual los estándares de Dios. No puede vivir en desobediencia a sus mandamientos. Juan 1:29, segundo punto, dice, no puede tener armonía, mis notas, no puede tener armonía con la obra de Cristo, alguien que vive continuamente en el pecado. Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan, el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la obra de Cristo. Si alguien que es cristiano dice haber sido renacido, o él dice que es una nueva persona en Cristo Jesús, pero todavía vive y sostiene sus pecados, no es compatible, no armoniza con la doctrina que el Cordero quita el pecado del mundo. No es consecuente, un punto más, con la obra del Espíritu Santo. Si yo me sostengo, si yo sigo perseverando en mi patrón de pecados, esta no coincide. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Pedro 1:3 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que los creyentes no vivan continuamente en pecado no significa que no pequen. Pero en cuanto a esos puntos que te di, querido, no hay nada que discutir. Sencillamente el Hijo de Dios no practica el pecado. Y aquel que está practicando el pecado, siempre que lo ves, siempre que lo escuchas, hay algo dudoso, hay algo que nos cierra en la verdad que Él manifiesta tener. Romanos 6 resume un poquitito esto en el versículo 17, es un versículo que me encanta como Pablo lo explaya, por supuesto. Quien firma al final de capítulo 6 de Romanos es Dios mismo. Dice el 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, fíjate el tiempo pasado, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. 9. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Ahora cuándo? ¿Por qué? Ahora que nací, ahora que el Espíritu Santo ha producido en mí una transformación, ahora que mi corazón ama la ley, ahora que mi corazón se avergüenza cuando hay un pecado, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Es precioso, una preciosa cita bíblica. De nuevo, un creyente nunca puede volver a caer y vivir en un patrón de pecado continuo. No puede. Juan 5, 18 de vuelta. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, se refiere a Jesucristo como el buen pastor. Cuando nos referimos al buen pastor, es buen con mayúscula y pastor con mayúscula. Colosenses 1:13, hay muchas citas en el cual Jesucristo se presenta como el buen pastor. No tenemos suficiente tiempo. He tomado algunos versos que sostengan un poquitito esta postura. Colosenses 1:13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo protege su rebaño del poder del maligno. Satanás, obviamente, no puede tocarlo. El creyente no está bajo el dominio de Satanás o de las tinieblas. Él fue libertado de la potestad de las tinieblas. El maligno puede tentar y hostigar, así como lo había hecho con Job, ¿se acuerdan? El mismo caso podemos ver que ocurrió con Pedro. Es una cita que es interesante porque Jesucristo mismo se lo había dicho a Pedro, Simón en ese entonces. 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tu fe una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y sigue la cita. Pero el punto es que Satanás debe pedir permiso a Dios para siquiera intentar tocarlos. Dios, en su soberanía y con sus propósitos santos y perfectos, Él autoriza a Satanás hasta cierto punto ser zarandeados. Es decir, nosotros, sus hijos, desde acá. Y eso ocurrió con Pedro. Eso ocurrió con Job. Pero sin la autorización de nuestro Dios, Satanás no puede, no tiene el poder de liquidarnos, si quiero usar ese término. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La última parte del versículo nos confirma otra vez que el seguir a Dios muestra la seguridad de la salvación de un cristiano, alguien apartado, aunque me estoy saliendo del punto, alguien apartado, ¿cómo podría asegurar ser hijo de Dios si él no oye la voz de su pastor y mucho menos lo sigue? Pero acá él como ovejas dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Hay alguna duda en estos dos versos? Es muy simple. Estamos en la mano de nuestro Señor y nuestra seguridad está en sus manos. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera. 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino
que lo resucite en el día postrero. Esta es la seguridad. ¿Qué debo yo asegurar más para la salvación del cristiano? Cristo es para el creyente la ancla más segura para su alma. Hay algunos puntos que garantizan este anclaje eternal para el alma del cristiano. Filipenses 1:6, Dios no deja nada sin concluir, es una razón también, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no es un ser desordenado, es un ser completamente ordenado, no es como el hombre que deja a medias las cosas. Romanos 5, su poder garantiza nuestra santificación y preservación, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mateo 25 nos muestra que hay un propósito eterno e inmutable. Inmutable es el término de aquello que no cambia, no varía, no vacila, no gambetea. Sigue exactamente en el mismo lugar desde el inicio hasta el final. Y dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otro punto que garantiza la seguridad del cristiano, Juan 17, la oración de Jesucristo, en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Romanos 6, otro punto que caracteriza o garantiza, es la inseparable unión del cristiano con Cristo. En el versículo 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por supuesto, el elevado precio que se pagó por los escogidos. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Pudiste notar esa palabra? Romanos 8, aunque es muy largo, pero quisiera leerlo por la riqueza en que Pablo lo resume. En el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Fíjate Pablo cómo habla con la seguridad de esa salvación que caracteriza a un hijo de Dios, el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo, Señor nuestro. Es un versículo sólido, es una garantía, es una declaración. Al final del versículo 39 dice, ¿quién firma? Dios mismo.
Versículo 19. Y sabemos que somos de Dios. 5:19 de 1 de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos peregrinos y extranjeros, eso nos dice varias citas de las Escrituras. No existe una posición intermedia entre Dios y el mundo. No existe una tercera opción. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Santiago 4, casi como una ironía o sarcasmo, usa unos términos, dice, oh almas adúlteras. Son términos muy fuertes de parte de Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo está totalmente bajo el dominio de Satanás. La pregunta es, ¿qué o cómo entonces podría el creyente involucrarse en ella sin que se ensucie? Evidentemente, no lo hará sin ensuciarse con el fango que caracteriza y empapa al mundo entero. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notaste en la lectura que 3 veces el uso triple de la palabra verdadero debería de llamarnos la atención? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido de vuelta y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Decíamos que la epístola de Juan daba enseñanzas en forma de círculos, ¿se acuerdan? Como quedaba como círculos, como espirales, pasando aparentemente o paseándose sobre los mismos temas, aparentemente, pero en distintas formas de vistas o perspectivas. Al concluir la epístola, acá en este verso, los últimos versos llevan a concluir el círculo entero. Juan empezó con la venida de Jesucristo. ¿Te acordás? En el capítulo 1, del verso 1 al 4, él hablaba que Jesucristo había venido. Ahora el apóstol concluye con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. Esta palabra ha venido se encuentra en el tiempo presente. Por supuesto, está indicando que Jesús vino y que sigue estando presente. La fe cristiana y su seguridad no es una suposición o una teoría nada más. Esta seguridad descansa sobre la realidad y la verdad práctica que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Juan 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo de Dios sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La Biblia nos muestra de manera contundente que la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. No existe otra manera. Versos que ya lo conoces, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 4:10, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús en su gracia nos da el entendimiento para conocer al verdadero. ¿No notaste otra vez? No te olvides del uso el triple uso de la palabra verdadero. Evidentemente esta palabra es clave. De este versículo Juan subraya la importancia de discernir la verdad, de conocerlo. Este mundo está lleno de mentiras. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Mi querido, aceptar que Jesucristo es Dios, disculpen, es absolutamente indispensable. Nadie, absolutamente nadie, que rechaza a Jesucristo como Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios como Señor y Redentor, podrá ser salvo. Nadie. La iglesia dicen que en las iglesias siempre están sentados también inconversos. Ojalá estos versos activen un interruptor en sus conciencias. Es una obra del Espíritu Santo, obviamente. Pero de vuelta, aceptar que Jesucristo es Dios es absolutamente indispensable. Nadie, absolutamente nadie que rechace a Jesucristo como Dios, como Señor y Redentor, podrá ser salvo. No hay otra forma. No existe otra mecánica. Una advertencia final, que estamos concluyendo el libro. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Versículo cortito, breve, versículo 21. Este pequeño verso, o breve, es de gran importancia, especialmente cuando se habla de la deidad de Jesucristo, en cuanto a su deidad y de la manera en que, de la adoración ante esa realidad. Entendemos que Jesucristo es Dios mismo, y ante esta realidad, ¿cuál es la postura de adoración tuya? Es decir, la adoración debe ser única y exclusiva al verdadero Dios. Aparentemente Juan, dicen los entendidos, que lo escribió desde Éfeso, esta carta. En Hechos 19 nos muestran, ya no lo voy a leer porque es una cita bastante larga, donde fueron al templo de Diana y hubo una confusión ahí entre Pablo, y Pablo fue a luchar y algunos se oponían porque la fuente el ingreso por la fuente de trabajo que tenían era justamente crear ídolos, y Pablo se iba a enseñar lo contrario. Era el templo de Diana de los Efesios. Lo podés leer otra vez. Hechos 19 desde el 23 en adelante. Y la palabra ídolo que podés encontrar ahí es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. En nuestra cultura, no sé si habrán paganos o idólatras, probablemente sea así. Pero hoy, como uno de los hermanos creo que había dicho, que ser cristiano, evangélico especialmente, hoy ya es un estatus, no una necesidad espiritual, ni una señal de arrepentimiento, sino un estatus social. Tal vez no podemos ver en sus vidas imágenes o figuras paganas al cual se inclinan en idolatría. Es por eso importante definir tal vez la palabra ídolo. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces, idólatra será aquel que adora todo lo que debería de ser el único lugar de Dios. Llámese placeres, actividades, personas, objetos, o incluso a sí mismo. 1 Corintios 10, en el 21, dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 2 Corintios 10, 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que se levante contra Dios o en lugar de Dios debe ser derribado o destruido en tu vida, en mi vida, en la iglesia, como una señal propia del cristiano. Mientras el mundo camina a los tumbos o por tinieblas, el Hijo de Dios posee la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice Pedro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tenemos la palabra más segura al cual podemos acudir y encontraremos, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, las verdades más seguras que otra vez aseguran, Señor, las promesas de nuestras vidas. Nos indican, Señor, primeramente, cómo sujetarnos, cómo alinearnos a tus estándares, Señor. Señor, gracias porque nuestra salvación está depositada en tus manos con la compra de un precio elevadísimo, Señor, que es la sangre de Jesucristo, al cual nuestra mente tan corta, tan finita, no lo puede entender ni dimensionar. Nos gusta saber que nuestra seguridad depende de ti y no de lo que nosotros hagamos. Esto es para tu gloria, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros. Te lo pedimos, Señor, cambios de transformación que evidencien al mundo allá afuera el Evangelio, aquella obra de Cristo que es una realidad práctica en tus hijos. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.